Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio, Diario 16. Miren, nos place mucho siempre compartir con él. El licenciado Carlos Cuello nos visita en esta parte del programa. Vamos a hablar de este informe de la CEPAL que se dio hace una semana y algo, y que se dio a conocer aquí, nos mostró una realidad que muchos se quieren a veces hacer de la vista gorda, pero es bueno a veces cuando salen este tipo de informaciones, compartirla con gente que sabe y que son expertos en la materia. Por eso nos visita el licenciado Carlos Cuello. Licenciado, nuestros saludos y cariño para usted. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Primero comienzo por la disculpa que la semana pasada teníamos pautado este programa, sí, y creo que tú llegaste a anunciarlo, según me reportaron algunos de tus seguidores. Es así, porque nosotros queríamos hacerlo, inmediatamente salió el informe de la CEPAL, pero todo se ajusta dependiendo de las realidades que vivimos nosotros. Y es que tú es en vivo país. Y a mí me cogieron en un minutito y el programa tenía que arrancar. Así mismo es. ¿Cómo podemos nosotros? Porque la CEPAL sale con el informe, me parece que fue a través del periódico Diario Libre. Y cuando se dio a conocer esto, hay muchos aspectos que uno realmente no entiende. ¿Estamos nosotros cumpliendo con la ley de la cuota que corresponde a los dominicanos y a la mano de obra extranjera? Sí, realmente el Código de Trabajo de la República Dominicana establece un 80-20, o sea, un máximo de un 20%. ¿Y se cumple eso? En algunos sectores yo pienso que sí. De todos modos, el Código hace excepciones. Hay casos en los cuales, tratándose, por ejemplo, de posiciones gerenciales, pueden haber excepciones. En el caso de la mano de obra haitiana, por ejemplo, siempre la ha habido, solo que se hacía la formalidad de contratar los braceros mediante contratos específicos con los ingenios, ¿no? Pero el Ministerio de Trabajo en este caso no tiene la potestad de autorizar en casos de que no haya la disponibilidad técnica o de que sean actividades muy especializadas, puede autorizar que se modifique esa relación 80-20. En lo relativo a determinadas actividades, ese informe de la CEPAL, a que tú haces referencia, de la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile, es un organismo de Naciones Unidas, habla de que la República Dominicana es el segundo país con una mayor participación de la mano de obra extranjera en la región, en América Latina y el Caribe. Con la excepción de Costa Rica, que tiene el doble, un 12 punto y tanto, nosotros tenemos un 6.7%, ¿no? General. Sin embargo, cuando tú lo tomas por actividades, por grupo de edad, por sexo, en el caso nuestro, por ejemplo, figuran la agricultura y la construcción, eso no es un secreto, ¿no? Una con un 16% y la otra con un 20%. Agricultura y construcción. Agricultura tiene un porcentaje más alto y la construcción 16 y 20. Eso es muy obvio. Todos sabemos que la mano de obra, se habla de mano de obra extranjera, habría que decir en el caso nuestro, mayoritariamente mano de obra haitiana, ¿no? En la construcción, yo pienso que debe ser muchísimo más. Es decir, en la construcción dice la CEPAL que tenemos ¿cuánto? ¿Un 20? Un 16 y un 20 en la agricultura. Ah, pero mira, yo pensé que era al revés. Puede ser al revés, podría ser. Ahora mismo me confundiste, pero está en 16 y 20 para la construcción y la agricultura. Y la agricultura. Que son los que tienen los dos porcentajes más altos. Sí, y identifica la nacionalidad, es decir, haitianos o de otras nacionalidades. No la identifica, pero es evidente que en el caso, que haitianos, en esos dos sectores, mano de obra haitiana. Sí. Entonces, te digo que debe estar muy por debajo, porque en la construcción no hay que ser muy especialista, basta con acercar. Ahora mismo salimos con la cámara y nos vamos a una de estas torres que están haciendo aquí en la zona de Naco. Todos haitianos. Más del 90%. Lo que sucede es que esa mano de obra, recuérdate que es indocumentada, para no decir ilegal, y difícilmente tú puedes hacer un levantamiento de información que sea fidedigno. Esa gente, por montones de razones, como sucede siempre con los trabajadores migrantes, rehúsa identidad o responder cualquier tipo de... Licenciado, le voy a hacer una preguntita, pero para que recuerde que nos quedamos aquí en este punto. Cuando sucede cualquier hecho en el país, dice, se presume que fue un haitiano y como que todos los haitianos son iguales, difícil buscarlo, no hay forma. Cosa que uno, cuando se habla de un venezolano, un chileno, un colombiano, es más rápido poder buscar la información, aún no tenga la documentación.
Es muy difícil que tú tengas un inmigrante de sudamericano o aún centroamericano sin un documento de identidad. Pero en el caso de los inmigrantes haitianos, recuérdate que en Haití uno de los grandes problemas es que la gente no tiene identificación. O sea, aquí es muy difícil tú encontrar una gente sin identificación. Antes teníamos gente que no tenía ni siquiera cédula, ¿no? Pero en el caso de Haití hay un alto porcentaje de la población que no tiene identificación, aún en su propio país. Y cuando pasan para acá, tampoco la tienen, porque no tienen la de allá, pero tampoco tienen la de aquí. Aunque se anunció recientemente que se abrió un proceso por parte de las autoridades haitianas de que para documentar a una cantidad importante. Sí, pero eso es propio de un país... en el desorden. Exacto. La situación de Haití, donde tuviste un terremoto que arrasó con gran parte de lo que fue la ciudad capital. Mucha gente pierde la documentación, las oficinas también carecen de una organización. Entonces, todo eso, pues lógicamente, que agrava la situación. Pero en el caso nuestro, aparte de que tenemos ese torrente de inmigrantes haitianos, también muchos de ellos carecen de documentación. Y eso dificulta, como tú dices. ¿Por qué cuando hablamos de migración, de los migrantes, nos vamos para Haití? Aquí tenemos muchos cubanos, muchos venezolanos, sí. Es cosa ya cultural de nosotros. Fíjate que la inmigración haitiana, uno se pregunta, ¿por qué Costa Rica en Centroamérica? Costa Rica es el país que tiene más nivel de desarrollo en Centroamérica, Costa Rica y Panamá, ¿no? Entonces, la población migrante se mueve donde hay más oportunidades. El caso de Haití es una situación de respuesta a lo que es las necesidades económicas de la gente, ¿no? Entonces, el mayor porcentaje de inmigrantes, en el caso nuestro, es haitiano. Eso está a la vista, ¿no? Se habla de que podríamos andar por 1 millón de haitianos, qué sé yo, cualquier cantidad, pero no, nada comparable. Ahora hay una inmigración venezolana muy alta. Yo creo que hay venezolanos por todo el mundo, ¿no? Como consecuencia de las dificultades en que se está viviendo en aquel país. Pero mayormente son haitianos. Especifica el informe de la CEPAL de que esa migración aquí en la República Dominicana es básicamente haitiana, ¿o no especificó? No lo especifica, pero las estadísticas nuestras en materia de inmigración sí recogen. Por ejemplo, argentinos, ¿qué tú puedes tener aquí? No creo que sea más de 5,000. Ahora venezolanos probablemente hayan... Una cantidad importante. Sí, están entre los 20 y los 30,000 posiblemente, ¿no? Algo que nosotros tenemos que ser consecuentes, porque también los dominicanos, tú recuerdas, en una época invadimos Venezuela. Así y mismo todavía hay muchos dominicanos allá en Venezuela. Entonces, quizá por eso Venezuela ha encontrado cierto nivel de solidaridad. Aparte de que es una situación que implica lo económico y lo político, todos lo sabemos, ¿no? Entonces, eso le ha dado a Venezuela, a los venezolanos, cierta receptividad a los diferentes países donde han tenido que emigrar. En Panamá hay muchos venezolanos. Pero hay que reconocer que a Venezuela también emigró una cantidad de gente cuando a la bonanza del petróleo. Nosotros que no estamos viviendo económicamente buen momento, me refiero, no porque se nos digan, porque ese otro aspecto de que la economía creció, no me estoy refiriendo a eso, sino a la economía individual de cada dominicano, como que ahora estamos como en un proceso bien apretadito. ¿Qué tanto nos afecta a nosotros de que en muchos renglones la mano de obra extranjera haya sido ya prioridad en estos momentos? Y que nosotros como que tenemos el complejo de Guacanagaritz y que hay algunas empresas que optan por ese extranjero y no por la mano de obra dominicana. Mira, uno de los datos que resalta la encuesta es que el desempleo para los inmigrantes muy similar al desempleo para los dominicanos. La media es un 6.1 y para los inmigrantes es un 5 punto y tanto, o sea, muy cercano, ¿no? O sea, los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes haitianos, tienen mucha ocupación, porque hay una realidad, hay muchas actividades de esas que el dominicano, al menos por lo que se está pagando, no la haría. Y en el campo todavía la situación es más crítica. Pero una cosa, licenciado, tal vez se paga eso porque es mano de obra ilegal. Pero es cierto esa teoría de algunos dominicanos que se dedican a ese sector, decir, han venido a perjudicarnos a nosotros porque nosotros ahora no podemos exigir porque ellos lo hacen barato. Es un círculo vicioso y pasa en California y pasa en todos los estados norteamericanos donde hay muchas labores del sector primario, agropecuaria, ¿no?
que lo hacen son los inmigrantes también. Sí, nosotros hacemos allá lo que los americanos no hacen allá. Es lo mismo, ahora mismo en el campo. Tú debes tener parientes relacionados seguramente claro, en el campo. Claro. Tú sales a buscar quien te eche un día de trabajo, de sol a sol, y tú no consigues un dominicano. No aparece. No lo consigues. No. Y los padres, porque antes, ¿quiénes eran los jornaleros en el campo? Los muchachitos que no podían ir a la escuela y que tenían que comenzar a trabajar desde pequeñitos. Y eso no existe. No porque esos niños van a la escuela, porque que le pagan por mandarlo a la escuela. Sí. Entonces, los que están haciendo las labores agropecuarias en el campo realmente son inmigrantes, en su mayoría haitianos, ¿no? Esa es la realidad, gústenos o no nos guste. Probablemente si ahora tú expulsas todos esos inmigrantes, la producción agropecuaria va a sufrir. Lo que pasa en Estados Unidos, si tú expulsas todos los inmigrantes en Estados Unidos, se va a caer, hay sectores de la producción que se van a caer. Sí, pero allá te expulsan de verdad. Sí, cuando tú no tienes papeles y te encuentran, te mandan para tu país. Hay estados que toleran no, claro, y muchísimas empresas te asumen y te esconden y te ayudan precisamente porque tú le trabajas barato. Claro, claro. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, esa mano de obra ha ido encontrando su nicho, ¿no? Cabría preguntarse si los dominicanos no quieren hacerlo porque lo pagan mal o si realmente... Y el gobierno no podría, y le saca más beneficio, regularizar esa gente, esa mano de obra ilegal, regularizarlo y así pagan impuestos. Es lo que debería ser, pero... Porque ahí se está perdiendo un dinero. Pero mira, los mayores beneficiarios no son los inmigrantes, son los empresarios que lo utilizan, ¿eh? Porque los empresarios que los utilizan probablemente no le están pagando seguridad social, ni una serie de compensaciones que las leyes laborales dominicanas establecen y hacen obligatoria. Entonces, el costo de la construcción, si tú transparentas todo lo que debe ser las compensaciones a ese trabajador, tú puedes estar segura que se va a elevar el metro de construcción. Entonces, los grandes beneficiarios son los empresarios. En parte, yo diría también que el costo, al bajar los costos, por ese mecanismo, también el consumidor, el cliente, se beneficia porque va a poder adquirir una propiedad a un precio inferior. O sea, hay toda una cadena, ¿no?, en torno a esto. Lamentablemente, tenemos el problema de las consecuencias negativas de una inmigración descontrolada, ¿no?, que en el caso nuestro, con el vecino país, pues... recibe críticas de determinados sectores y no deja de haber también preocupación. Inclusive, el licenciado, parece que la entrevista cayó está como anillo al dedo, porque precisamente hoy en la prensa se está focalizando esa mano de obra y se habló también, y yo lo compartí aquí hace un rato en el programa, en la introducción, de la cantidad de migrantes haitianos que tenemos. Tiene consecuencias negativas, no hay lugar a dudas. Para Estados Unidos la inmigración tiene consecuencias negativas, pero negar que tiene un impacto en la economía, eso sería absurdo. Porque están en la medida en que están aportando al producto, en la medida en que están integrados a la producción, en la medida en que tú estás logrando unos costos en determinados sectores de producción más bajos, que te permiten en algunos casos ser más competitivos, pues lógicamente que tiene un aporte. Hay un aporte, pero hay costos también, como todo el mundo sabe, los hospitales, por ejemplo. Los hospitales tienen que atender, cuando llega un paciente inmigrante con una situación de deterioro, tienen que hacerle frente. Bueno, hay algunos hospitales que llegan más parturientas haitianas que dominicanas. Sí, y eso tiene otras consecuencias también, los nacimientos en el país con los derechos que se generan. O sea, hay consecuencias negativas. Sin el papá y la mamá tener documentación también. Además de, y a veces, tú recuerdas cuando se comienza el año escolar, esos niños que no se sabe si son de este lado o de aquel lado. No, entonces esos niños nacen aquí, se crían aquí, y después tú no puedes decir, pero mira, te vamos a mandar para Haití porque ese muchachito nació aquí. Pero a veces están indocumentados y no pueden ni siquiera ir a la escuela. O sea, es complejo el fenómeno, ¿no? Pero si lo limitamos a la parte estrictamente económica, pues lógicamente que hay un aporte, eso es innegable. ¿Con cuáles aspectos el licenciado Carlos Cuello del informe de la CEPAL no está de acuerdo? Dice, no coincide, no se aplatana, no va consono con nosotros. No, la participación en la construcción y en la agricultura, no creo. O sea, ese dato
Es difícil de precisar, por lo que te decía ahorita, por la receptividad de la gente a responder encuestas o cualquier levantamiento de información. Pero en la agricultura y en la construcción, por lo menos, que son los dos más altos, como te decía, ahí debe ser, mira, un 50% yo creo que se queda corto. Y tú lo podemos hacer, como te decía ahorita, ¿no? Tú vas a la construcción y no creo que llegue a un 50% de la participación dominicana. Y en la agricultura igual, ¿eh? Una cosa que me gustaría que se aclare en este conversatorio, para que no quede dudas. Por ejemplo, las empresas, que muchas grandes aquí en el país, tienen en puestos importantes a gente extranjera. ¿Hay algún tipo de sanción para eso o todo el mundo está en su libre albedrío de emplear a quien le dé la gana? No, fíjate, en el sector, hay sectores que ya la participación de inmigrantes es menos de un 5%, en algunos casos está de un 1%. El sector financiero, por ejemplo, que antes tenía mucha, en la gerencia sobre todo tenía extranjeros, ya eso es dominicano en casi el 99%. Y en actividades muy técnicas, como en la minera, por ejemplo, ¿no? Probablemente en la parte gerencial haya alguna participación más significativa de inmigrantes, pero ya en la capacidad, el talento profesional dominicano permite desempeñar casi la totalidad de las actividades que se desarrollan en nuestro país. En muchos casos, cuando son actividades muy técnicas, pues lo que se usa es que viene un entrenamiento, una dirección para fines de entrenamiento, y una vez se consigue ya entrenar personal dominicano, entonces pasan a mano dominicana por una razón muy sencilla. El costo de tú mantener un extranjero aquí es mucho mayor que el de tú entrenar un técnico dominicano. Sí, pero una persona que no tenga, por ejemplo, sea cubano, sea venezolano, te va a trabajar menos del costo y son personas que están sumamente preparados. Sí, ese fenómeno lo estamos viviendo ahora mismo. Lo estamos viviendo ahora mismo, es decir, son personas preparadísimas que han tenido que salir de su país por situaciones que ya todos conocemos, que vienen a la República Dominicana y tú dices, bueno, para yo emplear un periodista, por ejemplo, dominicano, que no está preparado como este tipo, yo voy a emplear y si al dominicano yo le tenía que pagar 35, a yo le voy a pagar 20 por la situación en la que se encuentra. Sí, ese es el caso ahora mismo de los inmigrantes por razones políticas. Venezolanos y cubanos. Sí, por eso te dije por razones políticas, pero son los principales ahora mismo, ¿no? Ese tipo de inmigrante por lo regular acepta un trabajo independientemente de la paga, ¿no? Porque tiene que vivir de algo, tiene que vivir de algo. Exacto. Lo estamos viendo el fenómeno porque a mí me consta de muchos profesionales, principalmente de la comunicación, que han tenido que salir de Venezuela y están aquí buscando trabajo. Sí. Y yo, que me conozco, nací aquí en esta tierra, digo, si para nosotros los dominicanos es tan difícil, para ellos que están aquí, claro, uno no se los dice para que no se sientan mal, para ellos se les va a hacer muchísimo difícil insertarse al trabajo de la comunicación en el país, tendrían que dedicarse a otra cosa. Tú sabes algo, que en este país siempre se ha hablado, hay una teoría del complejo de Guacanagarí. Sí, el cantadito y el que es extranjero y que espérate, aunque sea mucho aguaje. Don Paco Escribano una vez, uno de nuestros grandes humoristas, nos le preguntaron que qué profesión, si él hubiese sido profesional, le hubiese gustado para vivir en República Dominicana, y él dijo, extranjero. Sí, porque en este país al extranjero se le facilita. Se le facilita todo. Es increíble. Hasta cuando van a buscar documentación. Sí. Puede ser, me excusan la palabra, como decimos los dominicanos, digo un pata por suelo, de la gente pobre de cualquier país del mundo que está aquí. Cuidado que ese hombre es americano. En el caso si es de no importa el idioma que hable, si habría otro idioma que no sea el inglés y el blanco es americano. Es americano. Ellos no saben de qué sitio es. No. Ese hombre es americano. Es americano de Francia. Sí, es verdad. Yo no sé por qué, pero ese complejo de Guacanagarí nosotros lo tenemos. Sí, y es verdad. Y es verdad, se le abren las puertas al extranjero. Yo no sé qué señal, como tú dices, el cantadito, pero manda como una imagen. Una imagen. Un extranjero. Ese hombre no es de aquí, ¿no? No, así mismo. Eso lo decimos nosotros y realmente nos choca. Yo quise que vinieras, Cuello, porque era justo y necesario debatir esto.
por la cantidad de extranjeros que nosotros tenemos, independientemente de que mucha gente cuestione y dice, mira, nada más están puntualizando los haitianos, es que la mayoría de los que tenemos son haitianos y que necesariamente tenemos que tener claro, esa inclinación. Claro. Un país tan chiquito como este, para cerrar, soportará mucho bombardeo extranjero, buscando trabajo, que de una u otra forma va a ir desplazándonos a nosotros, porque si ellos cobran mucho menos. Mira, depende de las actividades, porque por ejemplo hay inversión extranjera, bueno, venezolana específicamente, como consecuencia de la crisis de Venezuela. Tú sabes que aquí hay unas plazas comerciales y otros proyectos de inversión que son extranjeros. Como te fuiste ahí es importante, por ejemplo, una muchacha que está en cualquier oficina de esta pública, el otro día yo me moví a buscar un acta de nacimiento alrededor de la feria, y cuando salía en esos sitios que son muy populosos, que va mucha gente buscando documentación, vi muchachas venezolanas vendiendo cachapas. Sí. Y yo decía, se fuñeron los que venden yaniqueque, porque mucha gente va a decir, pero en vez de yo comerme un yaniqueque de esto, que yo no sé, y esa cosa, como es extranjero, el complejo de Guacanagarí, déjame comerme una cachapa que va a estar como más garantizada. Y ha ido penetrando además. Y ha ido penetrando. Aquí siempre ha habido arepa, pero ahora la cachapa. Sí. Entonces, no llegará un momento entonces que eso va a desplazar ese sector tan importante de mucha gente que se consigue su comida vendiendo yaniqueques. Sí, pero ese es parte de los procesos de transculturización que producen la inmigración. Ajá. También tú te vas a encontrar con que, bueno, igual ha sucedido con los fast food. Ya han dominado lo que es la parte de la comida rápida en nuestro país, ¿no? Antes nosotros teníamos fonda, teníamos el plato del día, todo eso todavía existe, pero los fast food han penetrado, ¿no? Entonces, las inmigraciones siempre tienen, y es uno de los grandes aportes, ¿no? Introducen algunos elementos. La cachapa podría ser ahora, consecuencia de la crisis venezolana, una introducción en lo que es el estilo alimenticio. Y que llegue un momento en que eso sea casi tradicional en el país. Y podría desplazar el yaniqueque. Y podría desplazar el yaniqueque. Mira que lo estamos poniendo así, y eso es así, tal y como lo estamos puntualizando. Sí. Qué pena que se nos fue el tiempo. Me hubiese gustado durar como hasta las 10 de la mañana, pero no es posible. Cuello, le agradecemos su presencia aquí. Gracias a ti por la invitación. Tenemos que seguir haciendo diferentes enfoques de esta problemática, porque es una problemática nacional. Sí, un poco de economía con algo más. Sí. Señores, cuídense mucho, váyanse por la sombrita y con Dios delante estaremos aquí mañana.